Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Esteban Beckford. Yo sé que aquí varios han escuchado a nuestro hermano Esteban Beckford. Él tiene un ministerio llamado Beckford Ministry. Él, miren lo que él hace, él traduce prédicas de pastores de habla inglesa como Martin Lee, Dos Bachelor y otros más al español. Eso es una tremenda bendición. Sé que muchos lo han visto, sus videos. Yo la verdad, cada vez que sube uno, de una vez lo pongo y ha sido de mucha bendición. Él tiene ese ministerio, lo pueden apoyar también porque la verdad que yo creo que para traducir un video de 1 hora, 2 horas, debe tomar mucho tiempo, pienso yo, más la edición y todo eso. Así que hermano Esteban, que Dios le bendiga por esa gran labor que está haciendo. Así que bueno, le damos la oportunidad de compartir el tema, la preparación para la vida del campo. Esteban Beckford, feliz sábado, que el Señor le bendiga. Amén, muchas gracias. Nada más para asegurarme que me pueden escuchar bien, ¿verdad? Muy bien, lo escuchamos bien, hermano. Perfecto, estaba pensando aquí con mi esposa y mientras que me preparaba para la transmisión dije, bueno, pero vamos a hablar del campo, debería ir afuera. Yo estoy viviendo en una zona rural, vivimos en el campo, como pueden ver el background aquí, y estaba por conectarme ahí en la sala y dijimos, bueno, a la refri detrás y todo, vamos a hablar del campo, ¿por qué no vengo aquí afuera? Hoy el día está hermoso, espero que no vaya a llover, porque si no, imagínense, todo esto se me va a electrocutar aquí toda la cosa. Pero le dije a mi esposa, déjeme sacar aquí el escritorio bien rapidito y conectémonos aquí. Aquí mi casa está enfrente y vivimos aquí en una zona bien rural. Tenemos, la ciudad más cercana está alrededor de 20 minutos en carro, unos cuantos kilómetros de distancia. Y pues bueno, realmente ha sido una bendición bien grande para mí gozar de los privilegios, ¿verdad? De vivir en el campo. Ahora, tengo una pequeña presentación aquí y no sé si tengo, pero yo creo que sí, ¿verdad? La puedo compartir. Déjenme lo de aquí en More, no, en Share Screen aquí. Perfecto, sí, aquí está. Y nada más me gustaría saber, me imagino que ahorita están viendo la presentación, el PowerPoint, nada más quería saber si están viendo mi cara también. Yo no soy la persona más bonita, pero siempre que hago esto, muchas veces el video se desaparece y las personas dicen, hoy no vemos al predicador. Entonces, ¿sí ven mi cara también? Sí, lo vemos, hermano. Perfecto, perfecto. Entonces estamos listos para empezar. De verdad es un privilegio. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por también ver los videos. Realmente sí, traducir toma bastante tiempo, pero el Señor es misericordioso, nos da tiempo, nos da fuerzas y lo que menos podemos hacer es poner nuestros talentos, en este caso el talento de la traducción, al servicio del Señor y de alguna manera poder bendecir a algunos hermanos, ¿verdad? En Latinoamérica, en todas partes de Latinoamérica donde se habla español e inclusive en Brasil donde también muchos entienden un poquitito el español. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquitito acerca de la preparación para la vida en el campo, como ustedes pueden ver ahí el título, y vamos a estar compartiendo algunos principios bíblicos. Oramos para que el Señor nos ayude a tener un entendimiento balanceado, ¿verdad? Y al mismo tiempo podamos comprender algunas cuestiones prácticas en relación a la preparación en la vida del campo. Así que antes de empezar con el tema, una vez más, quiero darle gracias a Dios. Querido Señor, le damos muchas gracias por esta gran oportunidad que usted nos ha dado. Le pedimos, Señor, que nos ayude a poder entender lo que usted quiere decirnos. La presentación puede ser perfecta, las fotos pueden ser bonitas, pero sin su Santo Espíritu es imposible para nosotros entender el mensaje que usted nos quiere dar. Le pedimos, por favor, que nos ayude y que, por favor, sobre todas las cosas, Jesucristo y solo Él pueda ser glorificado a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Ok, preparación para la vida en el campo. Y antes de empezar, quiero leer una cita que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y ahora sí, Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Y la sierva del Señor dice así: en la naturaleza humana, noten muy bien, en la naturaleza humana existe la tendencia de ¿qué? La tendencia a irse a los extremos, ¿ok? Mucho cuidado en la naturaleza humana, es decir, ya programados en nuestra mente, ya, como dicen en inglés, by default, es decir, ya está programado en nuestra mente la tendencia de irnos a los extremos. Y ella sigue diciendo, de un extremo a otro, totalmente opuestos. Muchos son fanáticos. Entonces, lo que aprendemos con este primer principio es que nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia de irnos a los extremos. Posiblemente hoy estamos en un extremo, ¿ok? Pero mañana vamos a estar en el otro extremo. Y mientras que tratamos de irnos al balance,
al perfecto balance, ¿verdad? Temperancia tiene que ver con balance. Mientras que vamos al perfecto dominio propio, mientras que buscamos el perfecto balance, vamos a tener la tendencia otra vez de irnos al otro extremo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, no solo en este tema, pero en todos los temas, ¿ok? El ser humano tiene la tendencia a irse a los extremos. Ahora, en el tema de vida en el campo, del que es lo que estamos hablando, va a haber generalmente dos extremos. Un extremo donde la gente va a actuar por impulso, ¿ok? Y especialmente como respuesta a una crisis o muchas veces respuesta a un llamado o a una crisis. Tenemos la tendencia de actuar por impulso y muchos actúan por impulso sin saber lo que hacen, pero hay otro extremo donde las personas dicen, bueno, la verdad es que esto no es tan importante o la verdad es que no deberíamos poner atención a estas cosas o la verdad es que esto, al fin y al cabo, no hace diferencia en nuestra salvación. Posiblemente es cierto en cierto punto, pero esa es la tendencia. Y es a los extremos. Y la intención de este tema, la intención de este servidor, la intención de este poco de polvo que el Señor ha creado, es poder ver con principios bíblicos y un poquito de la experiencia que he tenido, un entendimiento balanceado basado en los escritos del Espíritu de Profecía y pues por supuesto en los principios bíblicos. Pero lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿por qué quiero vivir en el campo? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiero ir al campo? Muchos de nosotros, ahora, este tema de vivir en el campo es un tema bien hablado hoy en día, ¿cierto o no? Claro, porque estamos en el coronavirus, ¿ok? Pero ¿qué tal si yo les dijera que el Señor Todopoderoso desde hace mucho tiempo atrás nos ha hablado de esto? ¿Por qué hasta ahora es tan relevante? ¿Por qué hasta ahora todo el mundo está poniendo atención a esto? ¿Por qué hasta ahora la gente está hablando de esto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se queremos vivir en el campo? ¿Por qué? Y ahora, bueno, voy a presentar algunos de los pensamientos que he podido recopilar alrededor de lo que se ha estado hablando y con lo poquito que he viajado. Pero bueno, de las ideas de por qué las personas quieren vivir al campo es porque entran en un modo de supervivencia, ¿ok? Entran en un modo de que, bueno, en el campo no va a haber persecución, o en el campo no va a ser tan peligroso. En el campo no me voy a contagiar de coronavirus porque no hay tanta gente cerca. Entonces es un modo de supervivencia, ¿ok? Esto no es del todo mal, no es del todo incorrecto, pero si ese es su motivo, es completamente incorrecto. Inclusive, el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 25, y Jesús hablando dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Entonces, si su intención es vivir en el campo, simple y sencillamente para sobrevivir, para no pasar por los conflictos de este mundo, para no contagiarse del coronavirus, porque es la mejor manera de sobrevivir en este mundo, posiblemente, mi hermano y mi hermana, usted no se vaya a salvar. Primero que todos, en esta tierra, en la ciudad o en el campo, en esta tierra todos somos peregrinos. Ese es el primer punto. Nos estamos preparando, según Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, nos estamos preparando para ir allá. Y aunque allá Dios va a tener el Edén, y el Edén es un campo y es la naturaleza, aunque Dios también va a tener la Nueva Jerusalén, que es una ciudad, ¿verdad? Pero que también está envuelta en naturaleza. Aunque nos estamos preparando para vivir allá en las mansiones celestiales, donde todo es naturaleza, somos peregrinos aquí, ¿ok? Entonces, si usted está buscando la salvación o sobrevivir en esta tierra por vivir en el campo, es un motivo equivocado. Y si usted quiere preservar su vida viviendo en el campo, como dice Jesús en Mateo 16:25, usted con toda seguridad la va a perder. Ahora, mucha gente me dice, bueno, Esteban, yo quiero vivir en el campo porque de esta manera me gano la salvación. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, eso es lo que el Señor dijo y siendo obediente, yo sé que si voy a vivir en el campo, voy a ser salvo. Es como la idea de que los que son vegetarianos van a ser salvos. Eso es completamente errado. Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la justicia de Cristo. Y esto es bien interesante porque vivir en el campo no es una norma, por así decirlo. Hay un propósito especial de vivir en el campo. Y sí, está conectado con el alejamiento del pecado, está conectado con el servicio, está conectado en cierto sentido con la devoción a Dios, está conectado en cierto sentido con preservar nuestra vida un poco más para que podamos servir, ¿verdad? Pero más que todo esto es la comunión con Cristo, el vivir en el campo, el escuchar la naturaleza, el escuchar el aire, el escuchar los pajaritos cantar. Todo esto es una manifestación viva de la gracia, de la misericordia y de la justicia de Cristo.
Tanto así que la naturaleza es el segundo libro de Dios. La Biblia es el primero, el único, el libro de Dios, y el segundo es la naturaleza. Así que si usted entiende de la Biblia, también va a entender de la naturaleza. Entonces, el vivir en el campo no es solo una cuestión de ganarme la salvación, es una cuestión de relacionamiento, ¿verdad? La salvación es solo por gracia, por medio de la fe, y esta viene a través de Jesucristo, ¿ok? Y es cierto, ¿verdad? Aunque el campo nos va a acercar mucho mejor a Dios, no es un medio, no es el medio de la salvación, no es nuestra salvación. Nuestra salvación es en gracia, ya fue pagada, es en Cristo por medio de la fe. Así que mucho cuidado con este motivo. Ahora, mucha otra gente podrá decirme, bueno, yo quiero ir a vivir al campo porque quiero escapar de la tribulación. ¿Cuál tribulación? Oh, el tiempo de la ley dominical, o el tiempo de comprar y beber, de comprar y vender. Entonces yo me voy a ir al campo y voy a hacer como si nada pasara. Miren, para serles honesto, esto es en realidad, esto tiene un poquito de verdad. Ahora con el tema del coronavirus, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, que ha afectado bastante, especialmente en donde, en las grandes ciudades. Yo vivo en una ciudad que por sí ya es pequeña y vivo retirado de la ciudad. Nosotros estamos aquí, vivimos en un campus porque hago trabajo misionero, entonces vivimos en un campus, en un campus de entrenamiento misionero. Y la verdad es que nosotros estamos como si el coronavirus nunca hubiera pasado. Si no hubiera sido por la televisión, si no hubiera sido por las noticias, el coronavirus, ni siquiera hubiéramos salido del coronavirus. Caminamos, salimos, estamos tranquilos. Entonces, en cierto sentido, esto es un poquito correcto, ¿ok? Pero no debería ser nuestro principal motivo. Inclusive, según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, por el hecho de ser cristiano, ya vamos a padecer persecución. Tenemos que estar listos para la persecución, ¿ok? Pero el irnos al campo para evitar toda la persecución es incorrecto, es un motivo falso. Algunas otras personas me podrán decir, bueno, yo quiero ir a vivir en el campo porque he escuchado que es una mejor vida, más tranquilo, no hay que hacer nada, me siento en el sillón a ver Netflix todo el día, el aire es puro, no tengo nada que preocuparme. Tampoco esto es el mejor enfoque, ni mucho menos un motivo correcto. Conocí, un amigo me estuvo contando de una experiencia de unos amigos en un país que mejor no voy a mencionar, ¿verdad? Ya que la transmisión es internacional, pero este grupo de personas estaban en los Estados Unidos y decidieron volver a su país porque Jesús regresaba. Y ellos querían escapar de la tribulación, querían escapar de la ley dominical y compraron una casa muy grande, con una propiedad muy grande, y se fueron a vivir en su país natal, con esta propiedad bien grande, se fueron a vivir como reyes y en su mente vamos a vivir bien hasta que Jesús regrese, porque la vida en el campo es la mejor según ellos. Bueno, no muy poco tiempo se dieron cuenta que había que cortar el pasto, que había que lidiar con algunas cosas, que no había aire acondicionado, que no había calefacción dependiendo de los países, y después se chasquearon, Jesús no regresó y regresaron a los Estados Unidos y ahí está la propiedad perdiéndose, ¿verdad? Eso no es el mejor motivo, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra intención de vivir en el campo es por buscar una mejor vida, porque en realidad no es una vida también ocupada, pero una ocupación con placer, ¿ok? Y bueno, y algunas personas me podrán decir, bueno, yo me quiero ir a vivir al campo como una respuesta a una crisis, ¿ok? Es decir, ahora que vino el coronavirus, ahora que algunas personalidades populares, adventistas o, ¿cómo se dice? Con influencia empezaron a decir, es momento de vender todo lo que tiene, es momento de salir de las ciudades, es momento de irse, es momento de, nada más váyase al campo, busque, venda, venda, venda. Una respuesta a una crisis. Y de verdad es que la mayoría de las veces esto es por miedo. Somos inspirados a tomar decisiones, somos inspirados a salir de las ciudades, somos inspirados a ir al campo por miedo como respuesta a una crisis. Pero la verdad es que Primera de Juan, y les estoy dando todos los versículos aquí, y no los puse en la pantalla con una razón, para que ustedes pudieran tomar nota o para que lo pudieran ver en sus Biblias, ¿verdad? Pero Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, dice el apóstol, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que, tomando este versículo, nos damos cuenta que estamos obedeciendo un mandato de vivir en el campo, pero no por amor. Y recuerdan cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos guardando los mandamientos de Dios o estamos haciendo algo por temor. Y el problema es que cuando hay temor, no hay amor, no se ha perfeccionado en el amor. ¿Y qué pasa si el coronavirus desaparece?
O posiblemente usted que tomó esta decisión por miedo va a regresar a la ciudad, ¿verdad? Porque no hubo amor, no hubo un entendimiento genuino. ¿Qué pasa si la crisis desaparece y el miedo se va? Bueno, posiblemente, y ha pasado muchas veces, tengo testimonio tras testimonio de pastores y hermanos que me han llamado comentando, mire, mis miembros de la iglesia están escuchando a Pulanito o a Menganito diciendo que es momento de vender y es momento de salir de las ciudades. Y tengo personas profesionales que vendieron sus casas, que compraron, se fueron a la montaña y ahora no saben qué hacer. La crisis pasó. Esto fue por ahí de cuando supuestamente predijeron una crisis financiera. La crisis pasó, ellos regresaron a la ciudad porque no tenían cómo sostener a su familia y ahora están fuera de la iglesia. ¿Todo por qué? Por causa del miedo, porque no hay amor. Y hay muchos ejemplos con respecto a esto, ¿verdad? El vivir en el campo realmente no nos va a hacer santos. Tenemos el ejemplo de Saúl, que vivió y se crió en el campo, ¿verdad? El vivir en el campo nos va a acercar a Cristo, pero es esa, yo no me voy a salvar ni voy a ser más santo yéndome solo por el hecho de irme al campo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es una relación con Cristo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en el campo y terminaron siendo siervos de Satanás. E inclusive Mateo 24:40, bien interesante, un versículo donde Jesús señala las señales de la venida y el fin del mundo. Él dice en Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado según el contexto para destrucción y el otro será dejado. Entonces, mire, inclusive gente viviendo en el campo, según la profecía de Jesús en Mateo 24, va a haber gente que se va a perder viviendo en el campo. Entonces, lo que estoy tratando de entender aquí, dando a entender, es que el vivir en el campo por sí solo no te va a salvar. No vas a ser un mejor cristiano viviendo en el campo, no vas a ser un santo solo por el hecho de vivir en el campo. Hay muchas personas malas y pecaminosas, aún peor que en las ciudades, viviendo en el campo. El hecho es la relación. Si usted quiere amar a Cristo, no por temor, no por tener una mejor vida, no por escapar de la tribulación, si usted quiere educar a sus niños, a sus hijos en el temor de Jehová, si usted quiere que sus hijos estén más preparados para los eventos finales, si usted quiere tener un relacionamiento más cerca con Cristo, y claro, sí, en cierto sentido, si quiere estar un poco mejor cuando las crisis vengan, el campo entonces es la respuesta para esto. Pero tenemos que tener el balance correcto, ¿ok? Tenemos que tener el balance correcto. Y estoy diciendo todas estas cosas, pues, porque obviamente hay muchas personas diciendo que vivir en el campo y diciendo todos tenemos que vivir en el campo y esa es la mejor manera, con eso vamos a buscar la santidad y definitivamente no es así. Vimos que realmente la santidad solo viene por Cristo. Pero bueno, siguiendo con el tema, hablemos un poquitito de Juan el Bautista. Todos ustedes saben que Juan el Bautista, según las profecías, era el segundo Elías. De hecho, Malaquías 4:5 dice que aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Lucas 1:17 dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces, nosotros vamos a encontrar que Elías se profetizó en Malaquías 4:5 que en los últimos días iba a venir un Elías, ¿verdad? Jesús dijo que ese Elías era Juan el Bautista. Pero si tomamos la profecía de Malaquías 4:5, vamos a darnos cuenta que también al final de los días va a venir otro Elías. ¿Y qué es lo que significa esto? Va a venir un grupo de personas con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, si nosotros estudiamos la vida de Elías, nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes, como por ejemplo, la forma en la que vestía Elías, ¿ok? Tanto el primero como el segundo. La forma en la que comía Elías, tanto el primero como el segundo. La forma en la que predicaba Elías, tanto el primero como el segundo. Pero ahora yo me pregunto, si nosotros analizamos todas estas cosas, esas son características. El espíritu de estos Elías deben de estar en el último Elías, el cual todos entendemos que es el pueblo del remanente, ¿verdad? El pueblo que está predicando el mensaje de los tres ángeles. Ahora la pregunta es, ¿dónde vivían el primero y el segundo Elías? Ahora, si nosotros vemos la Biblia y vamos a hablar ahora del segundo Elías, que era Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista también vivió en el campo. No solo vivió en el campo, pero se crió en el campo. Y no solo se crió en el campo, pero también predicó y vivió cuando era adulto en un lugar desierto, alejado de las influencias pecaminosas de la ciudad en ese momento, el cual era Jerusalén. Pero si ustedes quieren ver aquí en Lucas capítulo 2, vamos a encontrar
Lucas capítulo 1, vamos a encontrar en el versículo 39, que dice que en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la, subraya esa palabrita, a la montaña. Ok, estoy leyendo en Lucas 1:39. En aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Ok, entonces ella fue a la ciudad de Judá y en la ciudad de Judá había una montaña y ella fue a la montaña. Vamos a ver qué fue lo que ella fue a hacer ahí. Y entró a la casa de Zacarías. Es decir, la casa de Zacarías estaba en la montaña de Judá. ¿Quién era Zacarías? Y saludó a Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? Bueno, Zacarías y Elizabeth eran los padres de Juan el Bautista. Miren qué interesante. Entonces, vemos que Zacarías y Elizabeth ya vivían en la montaña. Y cuando Juan el Bautista creció, cuando Juan el Bautista nació, ellos aún continuaban viviendo en la montaña. Si usted ve el versículo 65, después de la milagrosa obra del nacimiento de Juan el Bautista y todo lo que pasó relacionado a eso, no se les olvide poner el mute ahí o mute su micrófono. Pero sigue diciendo aquí en el versículo 65 de Lucas capítulo 1, dice, hablando de lo que pasó después del milagro, el nacimiento de Juan el Bautista, dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, los vecinos de Zacarías, los vecinos de Elizabeth, por el nacimiento de Juan el Bautista. Fue algo tan extraordinario que todos los vecinos se llenaron de temor. Bueno, ¿dónde vivían los vecinos? Y se llenaron de temor, versículo 65, todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Entonces, los vecinos de Juan el Bautista, los vecinos de los padres de Juan el Bautista, estaban en la montaña. Entonces, aquí no solo vemos una aplicación espiritual de lo que debería ser el último Elías, pero también entendemos que el hecho de vivir en el campo es una bendición, hay tantos beneficios. Es decir, los 8 remedios de salud son respetados en su mayor condición, por lo menos 6 de ellos, aquí en el campo. El simple hecho de ver verde refresca la vista, sin hablar del aire puro, sin hablar de la tranquilidad, sin hablar de la calidad de la paz que hay. Generalmente cuando usted va donde el doctor y usted está en depresión, muchos doctores le van a recomendar irse de vacaciones. ¿A dónde? ¿A alguna ciudad? No, le van a recomendar irse al campo, irse a algunas cabinas, porque el hecho de estar aquí ya hay paz. Entonces, sin hablar de los beneficios científicos y fisiológicos en el cuerpo, el hecho que la Biblia nos apunta que Elías y Juan el Bautista vivían en el campo, crecieron en el campo, nos deja saber muy claramente que el remanente de Dios tiene que considerar muy bien el vivir en un lugar apartado, lejos de las influencias y la pecaminosidad de la ciudad. Pero continuemos. Miren, cuando ustedes leen acerca de la vida en el campo, nos vamos a dar cuenta de que generalmente vamos a encontrar 3 fases, ¿ok? Y estoy diciendo esto porque, una vez más, hay muchas personas dando mensajes o sonando la trompeta fuera de tono. A lo que quiero decir es que están dando mensajes no en su contexto real. Cuando usted agarra todas las citas del Espíritu de Profecía y todos los principios bíblicos, usted va a tener un conocimiento amplio de lo que realmente dice el tema. Yo, obviamente, como predicador, tengo que darme a la tarea de estudiar bien el tema para poder presentarlo. Y yo voy a compartir con ustedes algunas cosas que pueden hacer para entender mejor el tema. Pero cuando usted agarra todas las citas, y eso fue lo que yo hice, yo busqué las citas que ella habla de la ciudad, busqué los libros donde habla de la vida en el campo, usted se va a encontrar generalmente 3 fases, y esto viene de mí, no es que ella dijo esto, el Espíritu de Profecía, pero cuando usted lee las citas, usted va a encontrar, por así decirlo, 3 fases de lo que tiene que ver con vida en el campo. Por ejemplo, la primera, como ustedes pueden ver en su pantalla, es una fase en la que todos nosotros tuviéramos que estar ahorita, ¿ok? Especialmente aquellos que tienen familias, ¿ok? Usted va a encontrar citas donde ella dice que las familias deberían vivir en el campo, es el momento de alejarnos de la iniquidad, es la mejor manera para que nuestros hijos crezcan. Si ustedes ven la mayor cantidad de jóvenes que salen de la iglesia, eso pasa en las ciudades, ¿verdad? No es tanto en el campo, es claro, por las influencias, por la pecaminosidad, por los deseos, por las tentaciones que hay en la ciudad, ¿ok? Entonces, si usted es un padre especialmente, o si usted es padre de familia con hijos, una de sus prioridades más importantes es considerarse vivir en el campo. Pero bueno, la primera fase en lo que tiene que ver con vida en el campo, como les dije, ustedes cuando leen la cita generalmente van a encontrar 3 fases, ¿verdad? Y tienen que poner esa cita en el contexto de estas 3 fases.
La primera fase es donde todos nosotros tuviéramos que haber estado de hace mucho tiempo, ¿ok? Es un llamado a las familias. Vamos a vivir en un lugar generalmente donde es fácil acceso a las ciudades. En cierto sentido vamos a estar conectados, ¿verdad? Al sistema. Vamos a seguir comprando comida en Walmart, vamos a seguir yendo a las ciudades, comprando cosas, ¿verdad? Obviamente vamos a hacer bastante evangelismo. Nuestros hogares van a servir como puestos de avanzada donde vamos a estar yendo a las ciudades, ¿verdad? A predicar, ¿ok? Y pues por supuesto vamos a ser salvos de algunos eventos o crisis, como por ejemplo el de coronavirus, ¿ok? Entonces, esta es la fase 1. También quiero mencionar que aunque estamos en esta fase, por ejemplo, donde estoy yo estoy en la fase 1. Nosotros estamos viviendo en el campo, no muy retirados, ¿verdad? En una zona rural, pero desde ya nosotros estamos aprendiendo a despegarnos un poquitito del sistema, a aprender agricultura, a aprender a proveer nuestro propio alimento, aprender y orando para un lugar más separado, entre otras cosas. Esa es la primera parte. Aquí es donde nuestros hijos, mi hija recién nacida, va a aprender mucho, va a estar alejada de las ciudades, de las influencias pecaminosas. Entonces, muchas citas, especialmente los libros de conducción del niño, los libros de hogar cristiano, cuando usted los lee, usted va a encontrar este contexto, ¿verdad? Lo que podríamos llamar la primera fase. Ahora, la segunda fase tiene que ver con algo un poquitito más intenso. Y eso es lo que muchas citas donde ella habla de la huida de las ciudades. Huida de las ciudades no es lo mismo que vivir en el campo, ¿ok? Porque cuando usted vive en el campo es un estilo de vida, donde usted está adaptado a la simpleza, es un estilo de vida donde usted está adaptado es un estilo de vida, es algo que usted practica, es algo que usted respeta la reforma pro salud, usted respeta muchas otras cosas, usted es más saludable, usted tiene una comunión con Dios, tiene una comunión con su familia, usted practica educación en casa, entre otras cosas. El huir de las ciudades es algo que es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta a la ley dominical. Les pido disculpas por el ruido. Por aquí cerquita pasa un tren que pasa por todo el estado y por eso es que, bueno, se hace un poco de ruido aquí. Como ustedes pueden ver, no estoy completamente alejado de la ciudad, ¿verdad? Aunque no hay una ciudad aquí cerca, estamos a 20 minutos, como les dije, de una ciudad pequeña en realidad. La ciudad más grande está a 2 horas de donde yo estoy. Es la ciudad de Atlanta y la otra ciudad más grande, que es la ciudad de Nashville, está a 2 horas. La ciudad más cercana, que es una ciudad pequeña, pero un poco, bueno, no tan pequeña, está a 20 minutos, que es la ciudad de Tennessee. Pero bueno, entonces, en el segundo estado, en la segunda fase de la vivir en el campo, usted va a encontrar la huida, ¿ok? Entonces aquí es donde muchos van a salir de la ciudad porque vino la ley dominical. De hecho, la sierva del Señor lo dice así. Ella dice, siempre que se pueda, es deber de los padres, no, perdón, esta es una referencia a la primera estación aquí, a la primera fase, ¿ok? Para que ustedes vean a lo que me refiero. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga a las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Entonces, esto es una referencia a la primera fase, ¿ok? A la fase donde todos nosotros deberíamos estar, ¿ok? Una fase que es más un estilo de vida. Ahora, la segunda fase de la que estamos hablando tiene que ver con la respuesta. ¿La respuesta a qué? La respuesta a la ley dominical, que es una huida. No es ahora tiempo, dice ella, para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No es tan lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la toma de poder por parte de nuestra nación, el cual es los Estados Unidos para ella, con el decreto que imponga el día del descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, ¿ok? Entonces, cuando venga la ciudad, yo tengo que prepararme para abandonar esta, por así decirlo, menor ciudad e ir a un lugar más retirado. Aquellos que están en las ciudades tienen que prepararse para salir de las ciudades. Esta es una respuesta, es la segunda fase, o esta es la otra fase de muchas de las citas de las que ella habla, es una huida. Y prepararse para abandonar las menores ciudades en busca de hogares retirados en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarlos a una patria mejor, la celestial. Entonces,
Ella se está refiriendo aquí a esta segunda parte. Lo interesante es que usted puede decir, oh, Esteban, mire, la verdad es que yo me voy a esperar para la segunda parte, entonces. Yo me voy a esperar para cuando venga la ley dominical, yo voy a salir de las ciudades. El problema con esto es que nos puede pasar como le pasó a Lot, ¿ok? Y Lot, cuando usted va a Génesis capítulo 19, usted se va a dar cuenta que Lot, tuvo que salir huyendo de la ciudad de Sodoma. Y bien interesante la historia de Lot, y no tenemos tiempo para estudiar todo, pero es bien interesante que Lot tuvo que salir huyendo de la ciudad de Sodoma por la expulsión que venía. Pero recuérdense que Lot perdió sus hijos, perdió su familia, perdió su esposa, perdió su casa, perdió sus recursos, y no solo eso, había perdido, porque recuérdense que Lot vivía con Abraham, había perdido, se le había olvidado cómo vivir en el campo. Cuando usted lee Génesis capítulo 19, versículo 17. Lot está escapando de Sodoma, así justo como la ley dominical, ¿ok? Y está huyendo, es momento de huir, es momento de salir, la ley dominical viene, es momento de salir. No hemos vivido en el campo como ya teníamos que haber hecho según la fase 1, es decir, la fase primera. Pero ahora dijimos, no, la verdad es que yo me voy a esperar para la fase 2, yo voy a salir cuando venga la ley dominical. Mire lo que le pasó a Lot. En el versículo 17 de Génesis 19 leemos, y cuando los hubieron llevado fuera, porque Lot al final nunca salió, pero los ángeles que lo sacaron, dijeron, escapa por tu vida. Sigue diciendo, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Mire lo que le dijeron los ángeles, versículo 17, escapa ¿a dónde? Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Dónde eligieron los ángeles que escapara Lot? Bueno, váyase al campo, váyase al monte, váyase a la montaña, Lot, porque en la ciudad va a haber destrucción. Mire lo que pasó, versículo 18. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo, noten muy bien Lot lo que dijo, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y miren lo que dice, he aquí ahora esta ciudad, está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora mismo. En otras palabras, Lot se le había olvidado cómo vivir en el campo. Y cuando los ángeles le dijeron, escape a la montaña, escape al campo, Lot le dijo, mira, si yo escapo a la montaña, no sé si me va a salir una serpiente, no sé cómo construir ya, no sé cómo vivir en la montaña, me va a venir una cosa peor, déjame y me voy a una ciudad más pequeña. Ese es el peligro de esperar hasta el final. Ese es el peligro de esperar hasta la ley dominical, porque muchas familias, desafortunadamente, y muchas personas van a escapar al campo. Pero, ¿qué pasa si les pasa como Lot? ¿Qué pasa que si en el momento de salir de la ciudad sus hijos no van a querer venir? Su esposo, su esposa no va a querer salir con usted. Usted va a tener una decisión, o los deja o se queda con ellos. ¿Qué pasa si todo el dinero que usted tenía lo invirtió en la casa de la ciudad? La va a perder o la va a vender en ese momento. Entonces, hay un riesgo de esperar en este punto. Usted podrá decir, oh, Esteban, yo soy joven entonces, no tengo familia, no tengo hijos, entonces, y yo estoy muy cimentado en la palabra de Dios, no tengo que vivir en el campo ahorita, yo puedo esperarme en la ciudad y escapar. El problema es, bueno, ¿qué pasa si usted se casa? Yo me casé hace unos 3 años, ¿verdad? Y gracias a Dios, antes de eso ya estaba viviendo en el campo como misionero y ya estaba acostumbrado. Yo crecí y nací en la ciudad de Costa Rica, en San José, y no sabía nada acerca de agricultura. Me tocó aprender como misionero, ahora me casé y amo la agricultura, ¿verdad? Entonces usted puede ser joven y dice, yo me voy a esperar para el final, pero ¿qué pasa si ese final llega? ¿Qué pasa si esa ley dominical llega y usted ya está casado, ya tiene hijos o no se preparó? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, la segunda fase. Cuando llegamos a la segunda fase, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí es obviamente ya la ley dominical ya está ya fue aprobada, no sabemos cuánto tiempo va a ser ni cuándo va a ser. También aquí es donde cada vez más tenemos que depender menos del sistema. Aquí ya tuvimos que haber sabido acerca de paneles solares, tuvimos que haber sabido acerca de cómo cavar pozos y tener nuestra propia agua. Aquí ya tuvimos que haber sabido acerca de agricultura y plantar y proveer nuestro propio alimento. Aquí ya tuvimos que haber sabido acerca de cocinar comidas simples, entre otras cosas. Y pues por supuesto, nuestros hogares en este momento van a servir como refugio para muchos que están escapando, ¿verdad? También. Y pues por supuesto vamos a seguir haciendo evangelismo en la primer parte hasta cuando nos empiecen a matar, ¿verdad? Pero pues bueno, y la última parte o la última fase de muchas de las, este es el contexto, la última fase
de lo que usted va a leer con respecto a las citas de Elena de White es en relación a vivir en las montañas. Y esto pasó también con los valdenses, ¿verdad? Aquí está relacionado con el tiempo de angustia, está relacionado con que no vamos a tener ninguna provisión. Dios va a proveer, va a proveer alimentos a nosotros con cuervos, como lo hizo con Elías. Más adelante van a caer las plagas, obviamente la gracia se va a cerrar. Y pues por supuesto, aquí es donde vamos a recibir a Cristo, para los que por la gracia de Dios estarán o estemos vivos para ese momento. Entonces, aquí vamos a estar viviendo en las montañas. Aquí ya lo perdimos todo, ¿verdad? Estas son algunas citas de las que ella habla. Dice, obligados a refugiarse en los bosques y las cuevas, siguieron reuniéndose para leer la palabra de Dios y para celebrar culto, hablando de los valdenses. Dice, los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas. Y esa palabra chozas es bien interesante. Y dice, cárceles, cadalzos, montañas, ¿verdad? En las fortalezas de las montañas, la siguiente cita dice, en las cuevas y guaridas de la tierra del Salvador revela su presencia y su gloria. Entonces, en este campo, en esta fase es donde ya estamos completamente en persecución, decreto de muerte. Ahí vamos a estar en las montañas, completamente en las cuevas. Dios va a proveer para nosotros. Y ella dice que muchos van a estar en chozas. Bien interesante, porque esa palabra en inglés, que es el idioma original donde ella escribió, es hovels. Y esto es como lucen las chozas en la mente de Elena de White. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir ahí? ¿Verdad? Pero ahí, eso es un hovel, esos son chozas en la mente de Elena de White. Entonces, ahí es donde nos va a tocar vivir al final, ¿verdad? Por así decirlo, en la tercera etapa. Y como dije muy claramente y quiero reiterar, estas etapas de las que estamos hablando son etapas que yo pude ver leyendo todas las citas de Elena de White, que es lo que hacen muchos, leen solo una parte, leen solo que es momento de salir, leen que es momento de vender, leen que es momento de vender nuestras propiedades, pero no estamos considerando en qué contexto ella está hablando eso. Y entendiendo estas fases que, como yo les dije, vinieron de mí, es decir, no es algo inspirado, es algo que yo logro ver en el contexto de cada cita, pero entendiendo estas fases vamos a entender un poquito mejor el llamado a vivir en el campo. Y como les dije, todos nosotros tuvimos que haber ya estado en el campo, ¿ok? Muchos de nosotros, muchos de ustedes allá en Panamá, todavía siguen viviendo ¿en dónde? En la ciudad de Panamá, ¿verdad? Esa es una foto de la ciudad de Panamá o en la ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para terminar con el tema? Ya estamos terminando. ¿Qué hacemos? ¿Qué lecciones prácticas podemos hacer para hoy, para aquellos que están viviendo en la ciudad? ¿Qué lecciones prácticas podemos hacer para prepararnos para vivir en el campo? Muchos de ustedes van a tener la oportunidad de empezar a vivir en la fase 1, la fase 1 que tiene que ver con vivir en el campo, vivir cerca de una ciudad. A algunos de ustedes les va a tocar de una vez brincarse a la fase 2, vivir en un lugar mucho más retirado, vivir en un lugar donde no estén adaptados al sistema, donde el agua viene de un pozo, donde la electricidad, no tienen electricidad. Yo estuve, por ejemplo, en Bolivia, en un lugar donde no había electricidad, donde eran solo con paneles solares. Entonces, hay mucha gente que ya está preparándose, y eso deberíamos hacer. Hay mucha gente que ya está preparándose para ese lugar, pero noten, si usted está en la ciudad, acostumbrado al aire acondicionado, acostumbrado a la electricidad, acostumbrado a la cocina eléctrica, acostumbrado a la licuadora, acostumbrado a todas estas cosas, para saltar a un lugar donde no hay electricidad, ¿cómo se va a sentir? ¿Verdad? Va a ser un poquito difícil. Entonces, hoy, si aún usted está en la ciudad, es el momento de prepararnos, ¿verdad? Y con esto estoy llegando, por así decirlo, ya casi al final del sermón y a la parte más importante. Entendiendo esto, entendiendo los principios bíblicos, entendiendo las citas y el balance del espíritu y profecía, entendiendo las fases que podemos encontrar o que podemos percibir en los escritos del espíritu y profecía, entendiendo el mensaje que tiene que ver bíblico para vivir en el campo. Entonces, hoy que estoy en la ciudad, que estoy con mi familia, que estoy solo, ¿qué puedo hacer para prepararme y vivir en el campo? Pues bueno, estos son los consejos prácticos, ¿ok? Primero es estudiar el tema, ¿ok? Eso es lo más importante. Mucha gente no estudia el tema y creen lo que dijo el pastor, o creen lo que dijo el predicador David, o creen lo que dijo este otro, o creen lo que dijo Esteban Beckford, o creen, entonces si tal persona dijo, es momento de vender todo, pues vamos a vender todo, ¿ok? Si la persona dice, es momento de salir ahora mismo, porque ya no hay tiempo, usted sale ahora mismo, pasan 2 meses, se devuelve chasqueado sin nada, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, venda todo y dónelo a mi ministerio. Pueden creerlo. Y las personas hacen eso. Primero que todo, hay que estudiar el tema. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo me fui a E.G. White Writings, ¿verdad? Ustedes pueden ir ahí, el libro de Elena de White, y yo puse ahí en la búsqueda campo.
puse ciudad, puse ciudades pequeñas, grandes ciudades, y empecé a leer todo lo que ella decía para tener un conocimiento contextual. No solo eso, ustedes pueden leer La conducción del niño, donde hay una sección de eso. Ahí pueden leer Hogar Cristiano, donde hay una sección de eso, donde deberíamos construir nuestro hogar. Hay un capítulo en Eventos de los Últimos Días, también pueden leer eso, y hay unos capítulos en Evangelismo, cómo evangelizar en las ciudades desde puestos de avanzada, también pueden leer eso. Entonces ustedes leen todo el compendio de lo que está escrito para tenerse una idea, pero lo importante que usted tiene que hacer ahora es estudie el tema, no deje que nadie le enseñe. Claro, está bien ver videos y tomar puntos y tomar ideas y preguntar, pero estudie por usted mismo la palabra del Señor, porque el Señor le quiere hablar. El segundo consejo es: en oración usted va a hacer todo. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, muchos actuamos por miedo, por impulso, pero nunca oramos al Señor. Señor, abra las puertas, ¿ok? Permítame entender dónde usted quiere que vaya. Señor, provea un hogar. Ustedes saben por qué Dios a muchos de nosotros, yo no tengo una casa. De hecho, esta casa en la que nosotros vivimos es una casa, por así, no es nuestra, no nos pertenece. Yo no tengo una casa aún en el campo. Y el Señor no nos quiere dar una casa así por así, porque no vamos a depender de Él. Este es un mensaje de dependencia, de justicia. Si usted no tiene una casa ahora en el campo, ore al Señor, y dile al Señor que le muestre, que le ayude, que haga un milagro. Mire, yo conozco bastantes personas a las cuales les donaron, les regalaron el terreno entero en el campo, simple y sencillamente porque la persona no la quería. Estas personas estaban orando, conozco personas que les han regalado carros porque estuvieron orando. Conozco personas también que han conseguido terrenos muy baratos y casas en el campo muy baratas por la oración. Dios quiere que dependamos de Él. Dios no quiere que usted vaya a hacer un préstamo y comprar una casa. Dios no quiere que usted vaya o trabaje día y noche, 24 horas para ahorrar dinero y sacrificar a su familia, sacrificar su salud y comprar una casa. Él quiere que usted dependa en Él. Si el Señor nos mandó a vivir en el campo, Él va a proveer una casa. Él va a proveer un terreno por usted. La pregunta es, ¿se lo está pidiendo? La pregunta es, ¿está siendo obediente usted al mandato de Dios? La pregunta es, ¿quiere vivir en el campo? Mire, yo no quería vivir en el campo, pero me acomodé y para mí ahora es un placer. Entonces, Dios, si Dios nos mandó a hacer esto, Dios nos va a equipar y va a proveer lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que orar. Haga la vida en el campo y la providencia de el proveer de una casa, la oración de esto, una prioridad para el Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es preguntar a personas con experiencia. La sierva del Señor dice que nosotros tenemos que preguntar a personas con práctica. De hecho, nosotros hicimos una transmisión en vivo hace unas semanas atrás con un grupo, con una familia que ya vive en el campo. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor dice que cuando buscamos consejo, aparte del Señor, que es el más importante, a través del estudio, en su palabra, en los escritos del Espíritu de Profecía y a través de la oración, cuando buscamos consejos, tenemos que buscar consejos de personas con práctica. Tenemos que usar el sentido común. Por ejemplo, si ustedes están allá en Panamá, pregúntenle a personas que viven en la área, pregúntenle acerca de cómo se hace, pregúntenle a personas que ya están viviendo en el campo y que son piadosas de Dios. Entonces, eso lo tenemos que hacer también. El otro consejo práctico es, como bien dice, es usar el sentido común. Muchos de nosotros decimos, ay, yo me voy a ir al campo y voy a ver qué pasa y después nos devolvemos. O muchas personas, por ejemplo, en El Salvador, que donde es mi esposa, muchas veces vivir en el campo es un poquito peligroso por el tema de las maras, ¿verdad? Entonces, muchos dicen, es más peligroso vivir en el campo que vivir en la ciudad. Ok, pero hay que usar el sentido común. ¿En qué lugares no hay maras? ¿Qué lugares son? Bueno, a lo mejor usted está viviendo en una ciudad pequeña, a lo mejor la ciudad no es tan corrupta, ¿verdad? Entonces usted puede mantenerse un tiempo más allá. Si la ciudad es bien corrupta, use el sentido común. Es momento. El principio de esto es salir, escapar de la corrupción y de la iniquidad que se encuentra en la ciudad. Entonces tenemos que usar el sentido común, algo que no es tan común, ya, ¿verdad? Pero tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor. Otra cosa que tenemos que hacer es con toda seguridad empezar a aprender el ABC de la verdadera educación industrial, el cual es la agricultura. Usted dice, oh, yo estoy en la ciudad, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, empiece a plantar una papa en una caja de leche o use un tarrito y plante bueno, no, allá no creo que se den fresas, pero cosas que se dan allá, ¿ok? Empiece a familiarizarse. Si usted tiene un lugarcito pequeño, plante alguna cosa, empiece a familiarizarse cómo las flores, cómo los vegetales crecen, cómo se desarrollan. Cuando usted ya sale en el campo va a ser mucho más fácil y no tiene que aprender todo esto de una vez, ¿ok?
Tiene que aprender a usar remedios naturales. Cuando se está en el campo, por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos aquí, nosotros no vamos a ningún hospital, especialmente que aquí es carísimo, no podríamos ni pagarlo con el sueldo que tenemos. Pero hacemos tratamientos de hidroterapia, hierbas. Es importante para nosotros empezar a aprender remedios naturales, ¿ok? Empieza a aprender a cocinar comida sencilla. En el campo usted ya no va a poder posiblemente ir y tener toda esta comida con conservas y comprar constantemente. Usted tiene que aprender a cocinar comida más sencilla, comida más natural, aprender a adaptar ese paladar a las cosas que el Señor nos ha dado. Empiece a aprender habilidades prácticas. Y hoy no hay excusa. Hoy tenemos YouTube, ¿verdad? Y YouTube, usted puede aprender absolutamente cualquier cosa. No solo eso, pero hay un montón de libros, hay un montón de gente con experiencia a la cual usted se puede juntar y aprender acerca de mecánica, acerca de construcción, entre otras cosas. Algunos de esos ejemplos son, por ejemplo, la construcción, algo que todos los hombres deberíamos casi aprender, o por lo menos entender, tener un conocimiento. Cuando usted vaya al campo y algo se destroce en su casa, poder arreglarlo, ¿verdad? Aprender para todos, tanto mujeres como hombres, cómo hacer conservas, cómo usar los tomates, cómo conservar por semanas las manzanas, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender conocimientos prácticos como paneles solares, cómo funcionan, cuánto cuestan, ya adaptándonos un poquito más para salir del sistema. Cómo es que funciona el agua y cómo es que funcionan los pozos para no depender del sistema también. Construcción de greenhouse, no sé cómo se dice en español, pero son estas casas donde usted construye y siembra ahí para cuando hay lugares, por así decirlo, bien fríos o bien calientes, usted también pueda plantar cosas ahí. Reconocimiento de peligros, por ejemplo, si donde yo estoy hay serpientes, ¿cómo las reconozco? ¿Cómo las controlo? Si donde yo estoy aquí por ejemplo hay muchos, ¿cómo se dice? Mapaches, yo creo que se dice raccoons, se dicen en inglés, mapaches, me parece que se dice en español, donde ellos vienen y te comen todo el maíz que uno planta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, empieza a reconocer todas esas cosas, empieza a preguntarle a la gente. Por ejemplo, yo me di cuenta que si usted pone un radio, y hay radios que venden, ¿verdad? Que empiezan a sonar, los raccoons no van a venir porque piensan que es un peligro. Ok, usted puede comprarse un perro y alejar los raccoons, comprarse gallinas y quitar los bichos. Entonces, todas estas cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer, a preguntar, a investigar en YouTube, ¿verdad? Hay tantas cosas, ¿verdad? Aprender a usar herramientas. Ahorita que usted está en la ciudad, cuando se le estropea alguna cosa, agarre su martillo. Muchos de nosotros ni siquiera nunca supimos a usar un martillo, usar un serrucho, a usar otro tipo de herramientas. Trate de arreglar algo en su casa y vaya preparándose para esto. Muéstrele a Dios, muéstrele al universo que usted está interesado en estas cosas, ¿ok? Aprenda como por ejemplo la reparación del carro, o si por ejemplo usted va a montar a caballo, algunas otras cosas así. Todas estas cosas son importantes, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros tenemos que empezar a mostrarle a Dios que estamos interesados en estas cosas, que somos obedientes. Y la única manera de hacer esto es empezando hoy a prepararnos. Algunos de ustedes, como dije, van a salir al campo y van a aprender en el campo, y está bien. Algunos de ustedes, por no saber nada, se van a chasquear y van a regresar. Pero si ustedes saben regresar a las ciudades, si ustedes saben si ya tienen alguna preparación práctica, ir al campo va a ser mucho más fácil. Y ahora usted podrá decir, mire Esteban, la verdad que todo esto que usted me acaba de decir es un montón de cosas. La verdad es que yo no tengo tiempo para esto. Está bien, mi hermano. Mi hermano, usted decide, ¿ok? Para mí es más importante invertir tiempo en esto y saber que mi hija va a estar expuesta. Mi hija no se va a salvar, no puedo asegurar que mi hija se vaya a salvar a esto, no puedo asegurar que mi esposa se vaya a salvar haciendo estas cosas, pero le estoy dando más oportunidad. Yo prefiero invertir tiempo en esto. Yo prefiero invertir tiempo leyendo, estudiando, preparándome, alistándome para retirarme más, orando para que el Señor provea un hogar y acostumbrándome a la vida en el campo. Yo prefiero invertir tiempo en todo esto que ver a mi hija abandonando a la iglesia cuando crezca, que ver a mi esposa con hábitos del mundo, que ver a mi hija tal vez con prácticas mundanas abandonando a la iglesia y perdiendo su salvación. Para mí esto no es nada en comparación a la salvación de mi hija, a la salvación de mi esposa, al cuidado de mi familia, a mi propia salvación. Mis hermanos, cuando yo estaba en la ciudad de mi país de Costa Rica, estaba expuesto a muchas tentaciones, muchas, y casi caigo hasta el día que dije, Señor, si yo continúo en este lugar, si continúo en esta ciudad, yo me voy a perder. Dejé todo lo que tenía, el trabajo como inspector de calidad, todo lo que tenía, a mi familia la dejé, vine para los Estados Unidos para ser entrenado, para ser misionero, y desde ahí he estado viviendo en el campo, como misionero, y ahora como padre de familia. Entonces, el llamado a nosotros es que sí,
La vida en el campo es un mandato dado por Dios. Como cristianos tenemos que ser obedientes a este mandato, pero tenemos que ser balanceados, estudiando por nosotros mismos y tomando decisiones prácticas que nos van a preparar, si estamos en la ciudad, para llegar a esas fases, ya sea la vida en el campo con una familia o una vida en el campo o en la montaña un poco más retirada. Cualquiera que sea, Dios nos está preparando para estas cosas, y si queremos que nuestra productividad crezca, si queremos que nuestros hijos, que nuestra familia tenga más oportunidad para la salvación, es momento de hacer cambios hoy, es momento de empezar a prepararnos, y oro para que el Señor nos ayude a tomar decisiones sabias. Que el Señor les bendiga y espero que este tema haya sido de bendición para ustedes. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Esteban, por este tema muy interesante y de mucha bendición. Sé que muchos aquí, bueno, sé que todos nosotros vamos a tener en mente esa decisión muy importante que Dios nos está haciendo, este llamado. Hermano Esteban, no sé si acepta algunas preguntas sobre el tema. Bien, hermanos, los que están conectados, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema de la vida al campo para que se la hagan al hermano Esteban? Tengo una. Adelante, hermano. De entre todo lo que dijo, me parece interesante todo. Pero, ¿en qué etapa de todo lo que dijo entra la palabra que dice no podrás ni comprar ni vender? ¿En cuál de todas las etapas que usted mencionó entra este asunto? ¿O cuándo usted cree que comienza este asunto? ¿Con la misma ley dominical? ¿Ahí mismo? O sea, es mi pregunta. ¿Qué es lo que usted piensa sobre este asunto? Claro, según los escritos del Espíritu de Profecía, ¿verdad? El problema de comprar y vender va a empezar más duramente cuando haya una oposición a los mandatos establecidos por el Estado y la iglesia ya juntos, ¿ok? Es decir, el problema de comprar y vender va a venir como respuesta a este grupo de personas que no se sometieron a las leyes que el gobierno estableció por inspiración de la iglesia. Entonces, eso va a venir en lo que, déjenme ver si le puedo compartir otra vez aquí. Eso va a venir en la segunda etapa, ¿ok? Eso va a venir aquí. A ver, aquí, un momentito. Ok, eso viene aquí. Va a llegar un momento donde eso pueden leerlo en eventos de los últimos días también. Va a llegar un momento donde se van a establecer leyes dominicales. Va a venir lo que se llama la ley dominical nacional aquí en los Estados Unidos. Ahí usted todavía va a poder comprar y vender, aunque van a haber leyes que van a restringir un poco más. El Espíritu de Profecía dice en eventos de los últimos días, por ejemplo, que nosotros deberíamos aprovechar para evangelizar los domingos. No deberíamos simple y sencillamente decir, oh, vamos a oponer. Ella dice que no deberíamos traer un tiempo de angustia adelantado, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar aquí. E inclusive, yo tengo un tema donde inclusive en 1888 ya se establecieron leyes, eso se llaman blue laws o leyes azules, donde muchos estados de los Estados Unidos inclusive ya los tienen en sus papeles hablando. Uy, se me apagó esto. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Me pueden escuchar? Sí, hermano, lo escuchamos. ¿No ven la pantalla o sí? Sí, lo estamos viendo, la de las etapas. Bueno, yo no, algo me pasó aquí, se le apagó a esto, pero bueno. Bueno, la veo desde aquí, ok, la veo desde esta otra pantalla. Pero sí, van a venir leyes, van a venir la ley dominical nacional, vamos a poder comprar y vender en ese momento. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto va a venir y nadie lo sabe porque no se pueden establecer fechas, eso ya sería futurismo, pero sí sabemos que en ese tiempo pronto va a transicionar a las leyes un poco más violentas donde se van a violar los derechos de algunas personas. Eso todavía sigue siendo aquí. Va a llegar un momento donde definitivamente se va a decretar el decreto de muerte, ¿ok? En ese momento, muchos de nosotros ya tuvimos que haber transicionado o estamos transicionando a las montañas. Pero recuérdese, la etapa 2 es donde usted está en la montaña. Y cuando digo montañas, me refiero tal vez a un lugar bien desolado donde no hay electricidad, donde usted tiene paneles solares, lugares donde usted está completamente desconectado del sistema, lugares donde usted no depende del sistema, donde no va a Walmart, donde usted tiene sus frutos, sus cosechas, donde usted tiene sus conservas,
donde usted tiene muchas otras cosas. Entonces, eso va a ser en la etapa 2. La etapa 1 es lo que todos deberíamos estar viviendo hoy y hace mucho tiempo atrás. Inclusive la sierva del Señor dijo que muchos de nosotros tuvimos que haber nacido en el campo, ¿verdad? Pero obviamente yo no lo hice y muchos de nuestros padres tampoco lo hicieron, ¿verdad? Amén. Bueno, nos vamos con 2 preguntas más. El hermano Franklin tiene una pregunta y luego el hermano Antolino. Claro, voy a ser más rápido, tratar de ser más rápido. Disculpe. Feliz sábado, mi hermano. Dios le bendiga. Me felicito que es un joven que está tocando un tema que prácticamente los adultos son los que más tocan ese tema. Quería preguntarle, para ser, no ser pesimista, pero yo sé que va a pasar. ¿Qué consejo le da a las personas a los hermanos que no tienen un lugar donde ir a acampar en el campo, pues? Que radicalmente ellos piensan, bueno, si Cristo viene me va a agarrar aquí en la ciudad porque no tiene lugar, no tiene la economía para comprar una finca. ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que se van a quedar en la ciudad? Claro, sí. El mejor consejo es orar, mis hermanos. Dios lo estableció así. Si Dios hubiera querido, Él nos da dinero a todos para que podamos comprar casas en el campo, porque Él lo mandó, ¿cierto o no? Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Nosotros tenemos que orar hoy con todo nuestro corazón para que el Señor provea. Yo les aseguro que Él va a proveer una casa gratis o va a proveer los recursos para que nosotros nos podamos mover a las casas. Yo personalmente conozco muchos testimonios de personas que pasó eso, ¿ok? Dios quiere, y si Dios mandó, Él va a proveer. Si yo yo soy misionero, yo no gano, yo no gano nada de plata, ¿verdad? Yo vivo aquí en esa institución, ellos proveen y nosotros estamos orando por una casa y Dios va a proveer por una casa. Si Dios, en verdad, en nuestra, por ejemplo, así decirlo, en nuestra fe finita y poca, si Dios no provee una casa, pues bueno, nos tocará quedarnos en la ciudad, ¿verdad? Si estuviera en la ciudad y ver qué pasa con nuestra suerte. Sí puedo decir que, claro, todos aquellos que quedan en la ciudad va a ser mucho más fácil para ellos rendirse al compromise, dicen en inglés, o rendirse a la tentación. Imagínense, si está en la ciudad y no puede comprar y vender, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Pues simple y sencillamente recibe la marca de la bestia. En comparación que si está en el campo, va a ser mucho más fácil porque usted va a tener su propia plantación. Entonces, si las personas piensan así, tienen que estar muy fuertes en la palabra de Dios para decidir morir, ¿verdad? Antes que abandonar su fe, ¿verdad? Pero lo ideal aquí es orar. Dios no quiere que nosotros compremos casas. Dios quiere que nosotros dependamos en Él. Y es la oración. Él va a abrir cosas grandes. Si nosotros oramos, Él va a proveer grandes cosas. Amén, amén. Bueno, hermano Antolino, su pregunta. Feliz sábado, hermano. No, disculpa, hermana, la que está hablando, viene el hermano Antolino. Es mi esposa. Ok. Sí, una pregunta para el hermano Beckford. En casos en los que un familiar, una parte de la familia, un esposo, esposa, que tenga alguna profesión, por ejemplo, doctor, enfermera, que necesite estar trabajando en la ciudad aún, no puede salir, ¿cómo sería el caso en esa situación? Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, yo estaba supuesto a mencionar eso y no lo mencioné, pero yo no sé si están viendo la pantalla, pero en la primera fase, nosotros deberíamos estar trabajando en las ciudades, ¿verdad? Entonces, el trabajar en la ciudad no debería ser un impedimento para vivir en el campo. Como dijimos, en esta primera fase o en este vida en el campo en la que estamos ahora, que está enfocado más a un familiar, nosotros podemos vivir generalmente 20 o 30 minutos alejados de la ciudad. Entonces, si yo tengo un trabajo, si yo soy enfermero, si yo tengo un trabajo en la ciudad, igual no debería ser un impedimento para mí vivir en el campo, ¿ok? Eso me va a estar acostumbrando y me va a estar exponiendo a la vida en el campo en este momento. Ahora, hay ciudades que son muy grandes, por ejemplo, la ciudad de Nueva York. Yo no sé cómo es la ciudad ya de Panamá, la ciudad de Panamá, pero yo sé que la ciudad de Nueva York, la ciudad es tan larga que para cruzarla le toma casi como, es decir, para llegar de un lado al campo son casi 3 horas, ¿verdad? Entonces ahí va a estar un poquito más difícil y yo entiendo esa situación. Entonces, en situaciones cuando la ciudad es tan apartada
y yo tengo un trabajo alejado, entonces tenemos que hacer lo mejor posible, ya sea pues para buscar un trabajo o como hacen muchos de mis amigos, ellos rentan un lugar en la ciudad y los fines de semana están yendo a sus casas en el campo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que vive en el campo ahorita mismo y él maneja 1 hora y media cada día, ¿ok? Pero esto para ir a su trabajo. Él trabaja aquí en la ciudad, a 20 minutos, en esta ciudad en la que estoy yo. Pero esa 1 hora y media son 3 horas al final, ¿verdad? Y de vuelta. Esas 3 horas son de mucho más valor si él puede dar una buena educación a sus hijos, que sus hijos están en el campo. También conozco de personas que trabajan en las ciudades, por ejemplo en Nueva York, pero tienen sus casas en el campo y los fines de semana van y se quedan allá, ¿verdad? Para los que son jóvenes o para los estudiantes o para las personas que también no tienen familia. Pero si yo tuviera una familia, disculpe que tome tanto tiempo, y yo trabajo en la ciudad, una vez más, ¿qué es más importante? ¿Mi trabajo o la educación de mis hijos? Si a mí me toma mucho tiempo, ¿verdad? Y yo no puedo trabajar en la ciudad, yo tengo que orar al Señor para que el Señor provea un mejor trabajo, ¿verdad? Para que por así decirlo, el factor más importante es la vida en el campo y de ahí todo sale. El trabajo tiene que estar apegado a la vida del campo. Entonces, una vez más, si mi trabajo me toma 3 horas, como por ejemplo en la ciudad de Nueva York, para llegar a mi casa, yo le tengo que orar al Señor para que me dé un trabajo más cerca de mi casa, que está en el campo, y que solo maneje 1 hora, por ejemplo, para llegar al trabajo. Entonces, eso es más o menos como sería. Y disculpe tanta respuesta. Gracias, hermano. Una última pregunta. Bueno, ya preguntaba antes que si puede recibir más preguntas o cuántas preguntas más o menos. No, claro, el tiempo es de ustedes, mis hermanos. Ok, adelante, hermana Laura, de Chile. Tiene una pregunta. Bendiciones. Hermana Laura. Ya, estaba sin el audio. Hola a todos de acá de Chile, nuestros hermanos. Bueno, aquí el día sábado nos une. Esteban, mucho gusto. Está mi papá viéndote también, y mi mami, todos acá, acordándose con cariño de ustedes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, si tú te acuerdas, Esteban, nosotros vivimos en un lugar, campo entre comillas, pero la ciudad está cada vez más acá porque ya hay tantas casas que ya como que ya estamos casi en la ciudad. Entonces, estamos orando al Señor, si es su voluntad, irnos a un lugar campo, más como tiene que ser. Y hemos conversado con algunas familias. Y mi pregunta ¿es recomendable irnos en grupos de familia? ¿Y de cuántas familias, si es que es recomendable, cuánto es un máximo? Como para tener una unión, porque tampoco, creo yo, es la idea estar así como solito. Claro, la idea es irse a un lugar también donde hay una ciudad relativamente cerca, pero no como aquí, que ya estamos muy cerca. Y eso, si es recomendable irse con otras familias. Claro. Con respecto a irse con otra familia, sí, la sierva del Señor habla acerca de unirse en familias e irse, e inclusive cuando nosotros ya estemos establecidos en las montañas o en lugares más apartados, vamos a recibir a personas porque nuestras casas van a ser como centro de refugio. Entonces, eso está ahí. Y es bueno salir con familia siempre y cuando usted está seguro que esa familia conoce, sabe, es una familia piadosa, ¿verdad? Porque puede convertirse en una situación difícil para el futuro, ¿ok? En cuestión de privacidad, en cuestión en diferentes formas de ver las cosas, en conflictos, entre otras cosas. Ya ha pasado, yo conozco de personas que salieron al campo y se terminaron peleando y la propiedad y todo fue un tema legal terrible, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar seguro que con las familias que uno se está yendo son familias Dios mandó y son familias en las que uno puede confiar, entre otras cosas. Ahora, con respecto, bueno, eso es lo principal, pero sí, el irse en familia, de hecho, está muy bien. Un ejemplo bien bueno de eso son los Amish, y yo no sé, ¿verdad? Si allá, por lo menos en Panamá hay, pero aquí en los Estados Unidos también son bien populares. De hecho, nuestro perrito que tenemos lo compramos de una familia Amish, y ellos tienen, ellos como una universidad, ellos tienen un gran campo, ¿verdad? Ellos compran grandes campos y cada familia tiene su sector, y entre ellos se ayudan, ¿verdad? Yo planto tomates y papas, y allá mi vecino plantó, qué sé yo, elote o maíz y zapallo, y allá mi otro vecino plantó pepino y zucchini. Entonces, al final, entre ellos, ¿verdad? Se hace el trabajo más fácil. Mi vecino sabe de construcción y nos ayuda a todos, y yo sé de, qué sé yo, yo sé de pintar, ¿verdad? Si hay algo que pintar, y el otro sabe de, no sé, de arreglar, reparar carros, ¿verdad? Él tiene un caballo, yo tengo una vaca, etcétera. Entonces, eso es una buena opción, ¿verdad?
pero yo sé que muchas personas van a despertar y va a ser una buena opción salir juntos, claro que sí, siempre y cuando, ¿verdad?, estén en el mismo, como dice la Biblia, andarán dos juntos si estuvieran de acuerdo. Hay que estar de acuerdo y creer lo mismo y estar, porque aún entre mismos adventistas muchas veces, ¿verdad?, pensamos diferentes y pueden haber problemas. Gracias. Gracias. Con mucho gusto, un placer. Salud. Muchas gracias. Hermano José Ángel, tiene una pregunta. Hola, feliz sábado a todos. Feliz sábado, hermano Esteban. ¿Me Hermano escuchan? José, lo escuchamos. Mi pregunta era la siguiente. Yo estoy averiguando sobre cómo ingresar a la escuela misionera. Inclusive ya mandé mi solicitud. Quisiera saber más o menos cuál fue el proceso que usted le tomó para poder entrar, si hay algunas restricciones ahora con respecto a lo del coronavirus, si hay algunas medidas que se están tomando, si las clases van a comenzar en sí en julio del próximo año. ¿Podría explicarme o aclararme un poco cuál es el proceso en sí para ingresar a la escuela ahí en Wildwood? Aquí en Wildwood, ok. Sí, entonces, bueno, sí, aquí se está pensando empezar en julio, más sin embargo, las clases van a ser bien más reducidas, adaptándose a las normas que estableció el gobierno aquí, ¿verdad? Las normas de distanciamiento social, pero si usted ya hizo la aplicación, pronto le van a estar contestando. Y el proceso, sí, el proceso es mandar la aplicación, ellos le van a llamar, a hacerle una entrevista, y después el comité se va a juntar para ver si le aceptan. Y como dije, la aceptación depende del grupo de personas que hayan, ya que el número de estudiantes va a ser un poco más reducido por las órdenes, ¿verdad? Por lo que pasó con el COVID-19. Ok, entiendo. ¿Pero se refiere a las clases del próximo año o de julio de este año? Y las clases de julio de este año, sí, las clases del próximo año todavía no hay un plan, ya que tenemos que, ¿verdad? Esto del COVID-19 está cambiando constantemente, entonces no hay un plan concreto con respecto a las clases del próximo año. Estas que acabo de decir serían para este julio, sí. Ah, bueno, muchas gracias, le agradezco. Mucho gusto, un placer, hermano José. ¿Llegan las clases del próximo año? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? O ya para ya despedirnos, ¿alguna pregunta que tenga, hermano? ¿Alguien más? Bien, bueno, ¿no nadie más? Bueno, vamos ya con el final. Gracias, hermano Esteban, por acompañarnos. Y que el Señor le bendiga. Y bueno, si quieres cerrar con una oración, por favor. Claro. Va a cerrar con una oración y también recordándoles que lo importante, ¿verdad? Tiene que ver, la mejor forma de yo ver es, uno de los problemas más importantes es la iniquidad que hay alrededor mío, ¿verdad? Yo puedo estar en el campo, pero si yo tengo mucha iniquidad alrededor mío, influencias pecaminosas que van a ser un peligro para mi espiritualidad, para la espiritualidad de mi familia, también tengo que salir de este lugar. Entonces, la vida en el campo, como ya bien hemos reiterado una vez, no es buscando la salvación, pero buscando tener una mejor conexión con Cristo, tener un mejor estilo de vida que nos ayude a ser mejores cristianos para potencializar nuestro servicio en el evangelio. Cuando yo me voy al campo, no estoy escapando, no estoy escondiéndome. Cuando yo estoy en el campo es cuando más evangelismo hago. Estoy tan recargado de las fuerzas de Dios, estudio tanto en la naturaleza, me refresca, que así como Enoc, puedo salir a las ciudades y puedo predicar. Teníamos la costumbre en Costa Rica de predicar en parques, o ahora por medio de las redes sociales también. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Vivir en el campo es estar más cerca de Cristo. No es de esconderse, no es de escapar, no es de buscar la santidad o la salvación, porque solo Cristo nos trae la salvación. Entonces, recuérdense de esto, es lo más importante. Hagamos una oración para terminar entonces. Querido Señor, le agradecemos porque usted es fiel y verdadero. Y oramos, Señor, para que usted, por favor, nos ayude a entender muy bien esta situación, porque especialmente ahora, Señor, que ha tomado bastante auge y prioridad, queremos pedirle que nos ayude, Señor, a no ir de un extremo al otro, como su sierva nos indica que es natural para nosotros hacer. Le pedimos, Señor, que por favor nos ayude a tomar decisiones concretas y que usted provea, Señor, un lugar para nosotros. Usted dijo
que es importante y que mientras podamos, todos deberíamos, especialmente aquellos que tenemos familia, deberíamos vivir en el campo. Así que si usted lo dijo, Señor, muchos de nosotros no tenemos dinero, por favor, provea. Ayúdenos a demostrarle que estamos interesados, ayúdenos a demostrarle que queremos ser obedientes, ayúdenos a prepararnos desde ya y a orar, Señor, con humildad de corazón y con fe, y simple y sencillamente esperar y ver la misericordia, el poder y las gracias suyas, mientras que usted provea ya sea el recurso, el lugar o los medios, para que nosotros podamos tener una vida de calidad en el campo, una vida de calidad no en el sentido económica, pero en el sentido espiritual, una calidad de vida que va a traer, Señor, una mejor conexión tanto para nosotros personalmente como para nuestras familias viviendo en el campo. Gracias por esta oportunidad. Le pido una bendición muy especial por la iglesia y también por todas las visitas que estuvieron con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.